esta clase, todas las clases, y voy a subir las grabaciones a YouTube y compartir los videos en nuestro grupo de WhatsApp. Gracias a todos por hacer las presentaciones y de nuevo estamos aquí en la clase La Biblia, la llegada del Salvador, y hoy vamos a revisar la historia de Gabriel anunciando el nacimiento del Salvador, y vamos a comenzar con una oración. Entonces, oremos. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias por tu gran amor y porque enviaste a Jesús para que naciera de María para ser mi Salvador. Amén. Amén. Ok, amén. Muchas gracias. Y vamos a revisar algunas de las normas para las clases en vivo, pero creo que ustedes ya saben las normas porque creo que casi todos han tomado un curso antes. Podemos resumir las normas en una sola palabra al respecto y podemos mostrar al respecto llegando preparados, siendo puntuales y mostrando respecto a los profesores y a los compañeros de la clase y también en el grupo de WhatsApp. Pero se los agradezco por haberlo hecho. Muchas gracias. Vamos a también tomar un momentito para revisar los cursos de Academia Cristo. Ustedes están parte del programa Discipulado y tenemos en Academia Cristo Discipulado 1 y Discipulado 2. Y en el Discipulado 1 hay 13 cursos y hay cursos sobre la Biblia y hay cursos sobre las enseñanzas de Jesús. Estos cursos son de las doctrinas. Tenemos 2 cursos sobre las otras iglesias. Es muy bueno que podemos ver iglesias cristianas por todas partes del mundo, pero a la vez es triste que hay muchas diferencias entre todas estas iglesias, y estos 2 cursos nos ayudan a entender cuáles son estas diferencias y por qué estas diferencias son importantes. Y estos 2 cursos son identificación espiritual y el legalismo. Y también tenemos 2 cursos de capacitación. Pues tratamos de brindar capacitación para el evangelismo en todos los cursos, pero estos 2 cursos, parte de la serie La Palabra Crece, nos ayudan a encontrar formas para compartir la palabra, el evangelio con otras personas. Al regresar a la serie de cursos La Biblia, hay 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Y en estos cursos de la Biblia usamos este método que se llama las 4C, y podemos ver en el fondo de nuestro compañero Ángel los 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Él tiene un letrero en su pared con estas 4C. Y vamos a revisar este método hoy día y para entender un poco mejor este método, y vamos a utilizar este método para estudiar la lectura para hoy. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el sistema de Academia Cristo? Y después de que ustedes hayan tomado todos los cursos de discipulado, y si están en acuerdo con lo que enseña Academia Cristo, hay la oportunidad de seguir adelante al discipulado 2. Pero hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas? Pastor, Sí, adelante, Ovidio.
¿Qué cursos son los que hay en el discipulado 2? Una muy buena pregunta. En el discipulado 2 estamos enfocados más en plantando iglesias y plantando grupos. Entonces hay un curso se llama Multiplicando Ministros, hay un curso Multiplicando Iglesias, hay también otros cursos de la doctrina y también cursos de la adoración, porque el deseo es que si alguien está en discipulado 2 y tiene su grupo, está plantando una iglesia, va a necesitar un poco, tal vez, un poco de ayuda, un poco de capacitación para proveer un culto, un servicio con sus participantes. Entonces hay creo que 2 cursos sobre la adoración también. Ok, entonces vamos a seguir adelante a la pregunta de apertura. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿A qué se dedican? Mientras revisamos historias bíblicas, a veces encontramos un tema interesante y un tema interesante para hoy es los ángeles. ¿Y quiénes son y qué hacen? ¿Quién quiere hacernos unos comentarios? Ángel, adelante, Ángel. Sí, pastor, muchas gracias. Pues los ángeles, bíblicamente, son seres inmateriales que están siempre presentes al servicio de Dios. Y dice que en la pregunta decía cuál es la función, y la función es cuyos deberes son asistir y servir a Dios. En este caso vemos al ángel Gabriel, que es un arcángel, y su función es actuar como un mensajero. Son mensajeros enviados de parte del Señor. Muy bien, gracias Ángel. Me gusta cómo usted usó la palabra bíblicamente, porque hay muchos rumores, hay muchas leyendas sobre los ángeles, pero para contestar esta pregunta, exactamente debemos regresar a lo que dice la Biblia con respecto a estos seres santos, a los ángeles. Y sí, son para servir y son mensajeros. Amelia, adelante Amelia. Vamos a continuar entonces, como lo habló mi compañero Ángel hace un momento. Ángel también, ¿verdad? Compartió que son querubines, bíblicamente, son seres que están al servicio de Dios. Y como usted lo mencionó también, en distintos libros, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, está presente los ángeles. Pero donde he leído más ángeles es en el libro de Apocalipsis, donde están los 7 ángeles, y cada uno tiene una función y todo ello. Pero concentrándonos en lo que estamos haciendo ahora, efectivamente, los ángeles son los mensajeros de Dios. Dios ha enviado a los ángeles a diferentes, por ejemplo, a diferentes profetas mayores y menores, que cuando Dios tenía un mensaje para ellos, entonces Él enviaba a sus ángeles y se presentaban delante de las personas elegidas a quien Dios elegía enviar los mensajes. En este caso, el gran privilegio de María, ser la dichosa madre elegida por Dios, es realmente extremadamente maravilloso para mí. Y Los Ángeles, como quisiera en algún momento que me pueda traer un mensaje directamente de Dios, ¿no? Qué prodigio tan hermoso sería. Ese sería mi aporte. Es enviado por Dios y son mensajeros de Dios. Muchas gracias, Amelia. Y sí, a veces los ángeles, como Gabriel en la historia para hoy, tienen el privilegio de entregar mensajes hermosos. No creo que muchas personas quieran compartir mensajes tristes. A veces es difícil tener que comunicar algo difícil a alguien. Y a veces los ángeles tenían que hacerlo, pero también tienen el privilegio de entregar noticias maravillosas. Y sí, son mensajeros. De hecho, la palabra ángel viene del griego y quiere decir mensajero.
Ovidio, adelante. Sí, bueno, profesor, ya mis compañeros han dicho mucho de eso, pero la verdad que existen, según la literatura, ¿verdad? Que yo pude investigar, existen 9 tipos de ángeles y cada uno tiene un puesto clave, dice, en el paraíso. Están los arcángeles. Hay jerarquías también dentro de ellos. Algunos están más cercanos a Dios y sirven, son los mensajeros que uno tiene una función y el otro tiene la otra. Están los serafines, los querubines y también tenemos, pastor, los que hay denominaciones, gobernadores del cielo, denominaciones, virtudes, potestades. Sí, gracias, Y los Ovidio. arcángeles. Sí, La verdad que me gustaría que usted nos explique sobre eso, pastor, para entender mejor, ¿verdad? Porque cada uno tiene una función diferente. sí, y gracias, Ovidio. Y no sé si vaya a tener la habilidad de contestar completamente su pregunta, porque sí, la Biblia describe a veces una jerarquía como una división de papeles más o menos, pero no sabemos las razones, no sabemos la criteria, no sabemos exactamente por qué y cómo está diseñado este sistema, pero sí, la Biblia sí menciona que hay ángeles y arcángeles y ángeles llamados a hacer ciertas cosas, pero no sabemos todos los detalles entre este sistema que Dios tiene para el trabajo de sus ángeles. Y Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Luis. Y veo su mano levantada. ¿Algún comentario, una pregunta? Adelante, Luis. O tal vez tiene que activar su micrófono, tal vez. Ok, no lo escuchamos, Luis, en este momento, pero muchas gracias por acompañarnos. Entonces, sí, para resumir lo que ustedes han contestado, los ángeles, ¿quiénes son? Sí, Luis, adelante. programa de Ahora, aquí de sí, Nicaragua. sí, lo vemos, adelante. Lo siento, Luis. Tal vez haya una problemita con su conexión, ¿no? Si está mejor en un momentito, podemos regresar. Ok. Entonces, son siervos y sabemos que son siervos desde la Biblia, el Salmo 103. Bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su Sí, voz. aló. Ahora lo escuchamos. Sí, Luis. Perdón, Luis, no lo escuchamos. Vamos a continuar y podemos tratar de nuevo en un momentito. Y también de Hebreos, sabemos mucho sobre los ángeles de Hebreos, Hebreos 1. Es interesante que Dios usó los profetas para comunicar con su pueblo en el Antiguo Testamento y también los ángeles, y Dios usó sus ángeles para comunicar con su pueblo en el Nuevo Testamento. Pero Hebreos, en los primeros versículos de Hebreos, nos habla de cómo Dios hoy en día nos habla, nos comunica mediante su palabra. Pero más adelante en este capítulo, en Hebreos capítulo 1, recibimos un poco de información sobre los ángeles. Dice, Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Entonces, una forma en que Dios nos cuida es mediante sus
ángeles. Los ángeles sirven a Dios, pero también sirven a nosotros. Algunas características más, aunque pueden aparecer en forma humana, cuando visitaron a Abraham junto con el Señor, tenemos descripciones de los ángeles volando, a veces con alas. También sabemos que son, desde Hebreos capítulo 1, que son espíritus. Entonces, pueden asumir un cuerpo. Es posible que algunos de nosotros en nuestras vidas han tenido, sin darnos cuenta, interacciones con ángeles. Es posible. He conocido a algunas personas que dicen, de cierto, esta persona apareció y me ayudó en este problema grave. Y sí, posiblemente fue una muy buena persona, tal vez fue un ángel, no sabemos. Pero entonces pueden asumir un espíritu, pero pueden asumir un cuerpo, pero son espíritus. También sabemos que Jesús es superior. Definitivamente, sin ninguna duda, Jesús es superior a los ángeles, y lo sabemos aquí desde Hebreos también. Por lo tanto, no debemos adorar a los ángeles ni orar a ellos. Nosotros tenemos el privilegio de tener un solo mediador entre nosotros y Dios, y este mediador es Cristo, no los ángeles. También los ángeles deben haber creado durante los 6 días de la creación. No menciona, para los que han tomado la Biblia en el principio, en Génesis no menciona la creación de los ángeles, pero deben haber estado creados, ser creados durante los 6 días de la creación. Y también es interesante pensar en la reacción normal al ver a un ángel. ¿Puede alguien pensar en todas las situaciones en la Biblia en que un ángel se le apareció a una persona y cuál fue la reacción? Casi todo el tiempo, ¿cuál fue la reacción? ¿Alguien sabe? Pastor. Sí, Ovidio, adelante. Sí, eso tomó por sorpresa a María cuando se le presentó el ángel, porque ella no sabía a qué se estaba refiriendo ese mensaje y no estaba preparada ella emocionalmente para saber cómo iba a hacer eso, hasta que el ángel le dijo que no temiera sobre el mensaje que él le traía de Dios, y le fue explicando hasta que ella fue entendiendo. Y luego ella aceptó el mensaje que le había enviado el Señor, ¿verdad? Porque ahí le estaba diciendo que ella iba a ser la madre de Jesús, el Salvador, y bueno, y que iba a llevar, se iba a ser reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Como Jesucristo. Entonces, ella fue entendiendo y al final, pues, se sintió emocionada y aceptó ese reto que le tocó hacer y cumplir. Sí, sorprendido, una muy buena palabra para resumir la reacción. También sentir miedo y a veces caer y rodearse, y no en una forma de adoración, sino de miedo, porque nosotros como seres pecaminosos no podemos estar en nuestra naturaleza pecaminosa en la presencia de algo santo sin tener un poco de miedo. Entonces, al ver un ángel en la Biblia, la reacción siempre fue miedo. Y también, casi siempre los ángeles tienen que responder a los pastores, a María, a otras personas: no tengas miedo, no tengan miedo. Es lo que los ángeles tienen que decir al interactuar con personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces, siguiendo adelante, son siervos. Entonces, sirven a
Recordamos que después de la tentación de Jesús en el desierto, unos ángeles llegaron para servirlo. Entonces son siervos, también son mensajeros en la resurrección, en la historia de la resurrección de nuestro Señor. Los ángeles o un ángel repartió una buena nueva. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estuvo. Entonces son mensajeros. A veces son mensajeros de disciplina y de justicia. En el Antiguo Testamento vemos a veces a los ángeles sirviendo a Dios y entregando consecuencias por pecado a ciertos grupos, a ciertas personas. También son vigilantes. Al llevar a cabo su propósito de servir al Señor, hacen ciertas cosas bajo la dirección del Señor. Recordamos que solamente pueden hacer lo que el Señor les manda a hacer, pero hacen ciertas cosas para protegernos. No sabemos si tenemos un solo ángel protector, si cada uno de nosotros aquí tenemos nuestro propio ángel, o si los ángeles son por todas partes como trabajando en grupo, a veces en los deportes, en el baloncesto. Hay dos formas de defensa contra el otro equipo. Y una forma de defensa se llama 1 a 1. Que, hay 5 miembros de este equipo, hay 5 miembros del otro equipo, y que cuando nosotros estemos a la defensa, cada uno de nosotros vamos a tratar de vigilar un otro miembro específico del equipo opuesto, 1 a 1. También hay otra forma de defensa, se llama zona, por zona. Entonces, en lugar de tener una persona específica para vigilar y cuidar, nuestro equipo vamos a tomar un puesto en una zona y vamos a cubrir a nuestro lado del cancho por zonas. No sabemos si los ángeles trabajan de forma 1 a 1 o si trabajan por zonas, si a veces no sabemos. Puede ser que una persona necesite 5 ángeles porque lleva una vida muy peligrosa. ¿Quién sabemos? Pero sí sabemos que hay ángeles y están trabajando bajo las órdenes de Dios para protegernos. Y lo sabemos de Salmo 91. El Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Y por último, también van a participar en el juicio final. Ellos tienen un papel en la muerte. Sabemos que llevaron el alma de Lázaro al cielo, de Lucas capítulo 16. Y también en el último día van a juntar a todos delante del juez en el último día. Son siervos, mensajeros, vigilantes, y van a participar en los eventos de la muerte y también en el último día, pero sobre todo son bajo Dios, bajo Jesús, y siempre tienen que someterse a la voluntad de Dios y obedecer sus órdenes. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus comentarios o dudas o preguntas con respecto a los ángeles? Bueno, aquí queda, pero pastor, disculpe, Sí. Aquí queda lo que usted estaba explicando, la gran pregunta, la gran incógnita, ¿verdad? ¿Cuántos en realidad son los ángeles? Porque la verdad que se dice que hay ángeles, como dice usted, que están cerca de nosotros, que son los que representan a Dios y nos cuidan a todos nosotros. Entonces allí, como dice usted, ¿cuántos serán? Esa es la pregunta. Pero bueno, lo que debemos siempre recordar, que Dios no nos abandona, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, y lo hace a través de sus ángeles que están cerca de Él
y que siguen las órdenes de Dios. Muy bien, gracias, Ovidio. Y sí, los ángeles son otra forma en que vemos el amor de Dios. Que Dios en su amor ha enviado ángeles para cuidarnos. Amelia, adelante. Gracias, pastor, por este espacio. Puedo ver que es una reflexión realmente este tema de los ángeles, porque en varias lecturas de la Biblia, pero especialmente hay uno en el libro de Salmos, donde está en el Salmo 121, donde el Señor hace énfasis que no nos quedaremos solos, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ahí está, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, donde ahí hace énfasis el Señor que no nos fatigará el sol ni de día ni de noche. O sea, tenemos el guardián de Dios con nosotros. Entonces, eso debe darnos confianza de ahora en adelante para todos aquellos que de repente no lo sabían, y para mí también en estos momentos entra una reflexión porque no había tenido en cuenta esto de los ángeles que están conmigo alrededor, sino yo más bien había pensado que es el mismo Espíritu de Dios, el que también en algún momento en la Biblia dice, en el libro de Juan, cuando Jesús conversa con sus discípulos y les dice, ¿no? Yo rogaré al Padre y Él enviará un consolador, pero ustedes no lo verán porque no lo conocen. Pero en verdad sí lo conocen, dice el Señor, porque mora en ustedes. Entonces yo había tomado eso, que el Espíritu Santo mora en mí, está en mí. Entonces en todas las acciones que voy haciendo, en oración, desde el momento que levanto, siempre considero que el Espíritu Santo. Pero ahora, después en estos momentos puedo ver que entonces los ángeles también están con nosotros, ¿no? Que son los mismos espíritus de Dios, que es el mismo espíritu de Dios en sí está con nosotros también, cuidándonos, protegiéndonos, porque también en la Biblia dice, hago con mi cuerpo pecaminoso, hago lo que no quiero, hago lo que no quiero, ¿no? Por más que quiera hacer lo bueno, pero hago lo malo. Entonces es ahí que podemos ver que los ángeles están cumpliendo sus funciones, su función de Dios, pero en algún momento yo me hice también como sierva del Señor. He tenido algunas dudas, algunos proyectos que he orado y he podido conversar con el Señor y le dije, Señor, ¿es correcto lo que voy a hacer ahora? Y cerraba mis ojos mientras estaba arrodillada, pero venía a la mente como una voz que lo escuchaba así, haces. Entonces yo no sé si yo misma me estaba contestando, pero al final obedecía, y lo que me había dicho, lo que había percibido allí en la mente es lo que hacía y salía bien. Entonces yo quiero considerar que eso era una respuesta del Espíritu de Dios hablando a mi mente. Entonces, ¿cómo podríamos ahí usted de repente explicarnos un poquito? Gracias. Sería todo. Ok, sí, gracias, Amelia. Y sí, gracias por recordarnos que no solo contamos con la presencia de los ángeles, sino contamos con la presencia del Espíritu Santo, y que Dios mismo está en todas partes a la vez con nosotros, pero también usa sus ángeles para protegernos. Con respecto a recibiendo a veces una respuesta directa de Dios, del Espíritu de Dios a una oración, me gustaría regresar a Hebreos, porque usamos Hebreos capítulo 1 para entender mejor las características de los ángeles. Pero también en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios nos dice cómo nos habla hoy en día. Y entonces, si tienen sus Biblias, pueden, o la aplicación en teléfono, o yo lo voy a leer también. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y para mí, esta parte de la Biblia nos ayuda a entender mucho mejor cómo recibimos mensajes, revelaciones de Dios hoy en día. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, que muchas veces y de distintas maneras
habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, el escritor a los hebreos, y no sabemos quién escribió esta carta a los hebreos, pero el escritor a los hebreos dice que Dios hoy en día, antes sí, habló de varias formas y maneras y en estilos diferentes, a veces desde una nube, a veces en una voz muy gentil, a veces en una forma muy dramática, pero hoy en día nos habla mediante su Hijo. Y al examinar Juan capítulo 1, sabemos que la palabra y el Hijo son igual. Y eso no tiene razón para nuestras mentes humanas, no tiene sentido para nosotros. ¿Cómo es que el Hijo de Dios y la palabra y son la misma cosa, el mismo ser? Pero así es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1. Entonces sabemos que, Dios nos habla por medio de su Hijo y su Hijo es la palabra es su Hijo. Entonces tenemos aquí en la Biblia todas las palabras de Dios Hijo. Entonces Dios nos habla hoy en día mediante la palabra y no nos ha prometido hablar de otras formas. Entonces no tenemos la promesa de que Dios nos va a dar una revelación directa afuera de lo que dice la Biblia. Pues Dios sí nos puede guiar, podemos enfrentar una decisión muy grande y pedirle a Dios, guíame, por favor, ayúdame a entender cuál camino debo caminar. Y Él puede hacerlo claro en nuestras mentes. Él puede darnos consejos mediante amigos muy sabios. Podemos leer algo en la Biblia que nos ayuda a darnos cuenta de lo que sería lo mejor, pero no tenemos la promesa de una revelación directa, porque sí dice que Dios nos va a hablar mediante su Hijo. Preguntas, dudas, comentarios. Ángel, adelante. Sí, pastor, solo para opinar un poquito e incluir lo que está hablando. Fíjese que en los pasajes bíblicos sobre los ángeles encontré varias situaciones, pero algo que me llama la atención de lo que usted está hablando, de cómo habla en la actualidad, lo podemos ver en el Salmo 103, el versículo 20 y 21, se los voy a leer, donde dice, bendecid, en el 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, la voz de Dios, ¿verdad? Ahora viene en el 21 y dice, bendecid Jehová, vosotros, todos sus ejércitos y ministros. Yo veo de que aquí también nosotros jugamos un papel muy importante como ministros de la palabra, porque Dios ya nos habla con visiones ni audiciones, sino que por medio de esto. Entonces, los ministros, los ángeles terrenales que Dios está utilizando en este momento, somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de nosotros llevamos el amor de Dios al mundo entero, que es lo que Él quiere, que nosotros hablemos de su palabra y nos extendamos al universo. Eso lo veo yo, que de parte de Dios me revela lo que es la Sagrada Escritura, que nosotros también somos parte de su ejército, no celestialmente, sino que terrenalmente, sus ángeles terrenales, que llevamos la voz del mundo, la palabra de amor. Muchas gracias, Ángel. Y Alexander, veo su mano levantada. Sí, yo creo que el hermano tiene razón, que pues obviamente en la palabra, porque pues la palabra es toda inspirada por Dios, y la palabra es la que nos habla a través de la revelación del Espíritu Santo. Sí, muy bien, gracias. Entonces,
me gusta mucho el recordatorio de ustedes que sí, nosotros somos ministros también, sirviendo a nuestro prójimo, compartiendo la palabra, y mientras tenemos esta obra ante nosotros, que a veces puede ser fácil, a veces puede ser muy difícil. Podemos enfrentar persecuciones, desafíos, retos. Mientras estamos llevando a cabo nuestro rol de ser ministros, también Dios ha enviado sus ministros para ayudarnos y protegernos, sus ángeles. Entonces, muy bien, vamos a avanzar aquí a nuestro estudio de hoy, que viene de San Lucas. Y antes yo voy, y ustedes creo que casi todos deben estar más o menos familiarizados con este concepto de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Captar es como el gancho, algo para captar la atención de los participantes. Hoy nosotros hemos captado nuestra atención usando este tema de los ángeles. También yo podría tratar de captar la atención hablando de las profecías. Yo podría decir, ¿saben ustedes que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús mismo, que son cumplidas? Estas profecías son cumplidas en el Nuevo Testamento. Entonces, 300 promesas sobre Jesús, y vemos estas promesas cumplidas en el Nuevo Testamento. Y una de estas promesas, una de estas profecías es que Jesús nacería de una virgen. Y vamos a escuchar esta historia hoy en día de cómo Jesús iba a nacer de una virgen. Entonces, el proceso de captar es usar algo, una pregunta, una estadística, una historia para captar la atención de los participantes. Lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo un método que ustedes pueden utilizar para dirigir un estudio bíblico. Entonces, sí, nuestro deseo en Academia Cristo es ayudarles a todos a entender mejor la Biblia, pero también queremos capacitar a ustedes a compartir la Biblia con los demás. Entonces, si ustedes van a dirigir un estudio bíblico, pueden usar este método. No es el único método, no es la única forma de enseñar la Biblia, pero según este método, el primer paso es captar la atención, ya sea hoy día con el tema de los ángeles, con el tema de las profecías. Después contamos la historia, y podemos contar la historia usando nuestras propias palabras, o también al simplemente leer la historia desde la Biblia. Y ustedes ya han leído esta parte de la Biblia y ya han escuchado esta parte de la Biblia en el video para hoy. Entonces vamos a pasar por este paso ahora para ahorrar un poco de tiempo, y vamos a seguir a estos dos pasos: a considerar y consolidar. La parte de considerar es 7 preguntas para entender los detalles, el contexto, los detalles de la historia. Y la parte de consolidar es 5 preguntas para aplicar la historia a nuestros corazones y a la vida real. Y especialmente estamos tratando de identificar la ley y el evangelio en la historia. ¿Dónde vemos las partes feas de nuestras propias vidas? ¿Y por qué queremos hacerlo? ¿Por qué queremos identificar algún pecado? ¿Por qué queremos identificar una parte fea y sucia de nuestros corazones según esta parte de la Biblia? Para ayudarnos a reconocer la necesidad de un Salvador y gozar en el hecho de que sí tenemos un Salvador de nuestro pecado. Entonces, después de se está cortando mi audio, lo siento, gracias por avisarme.
Voy a ver lo que está pasando aquí. Ok. Ok, ojalá que sea un poco mejor. Avíseme, por favor, si hay más problemas con el audio. Entonces, después de identificar el pecado en la historia, queremos identificar el evangelio. ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Dónde vemos que podemos tener la certeza de la vida eterna y consuelo todos nuestros días? Entonces, vamos a tratar de hacerlo ahora con esta historia de hoy. Y las preguntas de considerar son: ¿quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron? ¿Y se resuelve el problema? Y sí, ¿cómo? Y las preguntas para aplicar la historia a nuestras vidas. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Entonces lo vamos a hacer juntos ahora. Al pensar en Lucas capítulo 1, versículos 26 a 56, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién nos quiere ayudar? Yo, pastor, si gusta. Ok, adelante, Ovidio. Sí, bueno, uno de ellos es Jehová Dios, el ángel Gabriel, la Virgen María, José, el que iba a ser o fue su esposo, Elizabeth, la prima de María, y Zacarías, el esposo de Elizabeth. Muy bien, muy bien. Y también Juan, podemos pensar en Juan también, el bebé, aunque todavía no ha Juan el nacido. bebé, no lo Sí. incluí porque todavía no había nacido. Pero Sí, sí, hay un relato en la historia que cuando llegó María y saludó a Elizabeth, el bebé saltaba de alegría. Ya tenía 6 meses Elizabeth de embarazo. La pregunta que tengo aquí del millón es: ¿quién es el padre de Juan si Elizabeth era estéril? ¿Cómo fue eso? muy buena pregunta. Sí, fue estéril, pero por un milagro Dios permitió que ella concibiera mediante su esposo. Entonces fue un milagro. Y como sabemos, no hay nada imposible para Dios. Dios intervino en los temas de su cuerpo y le permitió a ella a concebir. Básicamente un milagro. Muy bien. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pero no logro cuál es el hermano, cuál es el. Solo veo esta bien. Imagino que nomás esas también. Perdón. Y se me olvidó. Voy a pedirles, por favor, que pongan en mudo, por favor, su micrófono, si no, no van a contestar una pregunta. Y con mucho gusto pueden encender, con mucha confianza, pueden activar el micrófono cuando tengan un comentario o una pregunta. Entonces, no hay muchos objetos aquí. Podemos... Yo tengo, pastor. Sí, ok, adelante, Ovidio, sí. Sí, bueno, cuando María, después de que habló con el ángel, quizás de la emoción, después de haber llegado a un acuerdo, ella se fue a visitar a su prima Elizabeth y se fue en una carreta. Entonces se fue a una montaña en Judá. Entonces ahí los objetos que podemos ver es la carreta, la casa de María, la casa de Elizabeth, la montaña y bueno, no sé si alguien tiene algo otros ahí. Muy bien, Ovidio. Yo no tenía muchos objetos más y no estaba pensando en la carreta. Sí, el camino que ella tuvo.
tenemos las montañas, las ciudades, la casa o las casas. Sí, muy, muy bien. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Tenemos mencionados dos lugares. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿De dónde era María? ¿De dónde era María? Amelia, adelante. Ciudad de Galilea, pastor, llamado Sí, Nazaret. muy bien, de Galilea de Nazaret, de Galilea de Nazaret. Y se fue a la región de Judea y sabemos que Elizabeth y Zacarías vivieron en las montañas. Sabemos ok, voy a tratar de... Ok, Nazaret es aquí y María fue caminando bien lejos para caminar a esta región de Judea, y Jerusalén fue una ciudad en las montañas. Y Zacarías trabajaba, él servía en el templo en Jerusalén. Entonces es posible que vivieron alrededor de Jerusalén, en esta región montanosa. Entonces María salió de Nazaret en esta región de Galilea. Aquí tenemos el mar de Galilea, y ella bajó hacia la región de Judea a Jerusalén. Alexander, veo su mano levantada. Adelante. Pastor, me quedó ahí duda en la pregunta que hizo el hermano hace rato, que entonces, cuando usted habló de que es un milagro de nuestro Señor, la generación de Juan, o sea que el padre es Zacarías. Sí, sí, exactamente, porque la única persona que fue concebida por el poder del Espíritu Santo, por Dios mismo, fue Jesús. Y sí, entonces, y hay una falsa enseñanza de que María también fue concebida sin pecado, pero es otro tema, tal vez por otro tiempo. María fue una mujer excelentísima, fue elegida para ser la madre de Jesús, del Salvador del mundo. Pero, ¿qué dice María en el versículo 47? En el versículo 47, Lucas 1, versículo 47. ¿Qué dice allá? Y mi espíritu Se regocija. se regocija en Dios, mi Salvador. Excelente, muy bien. Entonces, María misma reconoce que necesita y tiene un Salvador. Y si María fuera concebida sin pecado, no necesitaría un Salvador. Pero dice aquí que, Dios es mi Salvador. Igual con Juan. Juan fue un muy buen hombre. Él tuvo un papel importantísimo en el plan de salvación de Dios y para señalar a Cristo. Un muy buen hombre. Sería interesante estudiar su vida, porque él siempre está señalando a las personas a Jesús, y él no quiere la atención. Él no quiere el crédito. Él simplemente quiso preparar el camino para el Señor. Pero sí, fue concebido por su padre Zacarías, y por de alguna manera Dios permitió que ellos, mediante una relación matrimonial normal, que ella concibió su hijo, Juan. Ok, pastor, muchas gracias. Sí, a usted. Pastor, Sí, Ovidio, adelante. sí, bueno, nos va a poder compartir ese pequeño mapa porque vale la pena. Eso nos sirve para afianzar más nuestros conocimientos que usted nos está dando. Y con relación a Juan quiso dar a entender esa gran emoción que le dio cuando Jesús lo fue a visitar. Ambos no habían nacido, uno quizás con 3 meses, el otro con 6 meses, pero la verdad que Juan ya estaba listo y con esa emoción que saltaba de alegría, quiso dar a entender
que él estaba listo para trabajar por Jesús y hacer que esa, digamos, él promovía el evangelio de Jesús y trabajó mucho para él. Era un precursor. Sí, gracias, Ovidio, gracias. Y Juan, es interesante que Juan saltó en el vientre de Elizabeth al escuchar el mensaje de que el Salvador iba a nacer. Entonces, a veces me gusta usar este pequeño detalle de la Biblia para demostrar el poder de las buenas nuevas, de las buenas noticias, que un bebé dentro del vientre de su mamá, al estar en contacto con un mensaje tan maravilloso, tuvo una reacción de alegría. Entonces, gracias, Ovidio. Vamos a continuar porque lo siento, estamos tardando un poco y es mi culpa, lo siento, pero para respetar sus horarios, vamos a tomar, por favor, unos 10 minutos más. Unos 10 minutos más. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pues en el momento en que fue adecuado según la sabiduría de Dios, de Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Y podemos hablar más, lo siento, vamos a avanzarnos a la época, a hablar un poquito sobre la época en que nació nuestro Señor Jesús. Él nació en un tiempo en que los israelitas vivían bajo el reino de los romanos, del imperio romano. Y algo interesante sobre el estilo de liderazgo de los romanos es que los romanos conquistaron mucho del mundo. Se puede ver en esta mapa aquí que los romanos conquistaron una gran parte del mundo, pero su estilo de gobernar fue dejar a los pueblos y dejarlos a preservar sus propias costumbres, su propia religión, porque los romanos pensaron, ok, si vamos a conquistar muchas partes del mundo, ellos van a estar más felices y contentos si pueden guardar su religión, si pueden guardar sus prácticas, a veces su propio idioma. Entonces, esto fue su estilo. Entonces, la nación de Israel fue conquistada por los romanos, pero ellos pudieron guardar su religión, sus costumbres, tenían que pagar impuestos, tenían que obedecer ciertas reglas, pero por eso tenemos esta situación que vamos a ver más adelante en los evangelios, que a veces hay un poco de conflicto, porque las personas tenían que vivir bajo las reglas de los judíos, pero también bajo las reglas y el gobierno de los romanos. Una cosa buena sobre esta época es que debido al imperio romano había redes de caminos y fue muy fácil viajar. Entonces, para los discípulos más adelante, al viajar en sus viajes misioneros, fue muy fácil viajar. También había un sistema de mensajería que facilitó la comunicación y debido a que los romanos gobernaron casi todo, había más o menos paz. Y esta paz fue muy útil también para difundir las buenas nuevas, para hacer viajes también. Entonces, podríamos hablar mucho más, pero vamos a seguir adelante al problema. El problema aquí es que Dios prometió un Mesías, pero pasaron muchos años. Pero por fin, el Mesías, el Salvador, iba a llegar. También otro problema aquí en la historia es que María es virgen, nunca se ha casado. Fue comprometida a José, pero no vivieron juntos y no fueron completamente casados en el estilo de matrimonio en que pensamos. Fue como un periodo de compromiso. Entonces,
¿Cómo iba a dar la luz? Pues, según nosotros, para los seres humanos es imposible, pero nada es imposible para Dios. Tenemos los eventos aquí. Vamos a pasar por este paso, pero aquí típicamente en esta parte del estudio tratamos de resumir los eventos que ocurrieron en la historia y después regresamos al problema. Se resuelve y cómo. Y pues con respecto a los muchos años de espera, ya llegó el Salvador. Y con respecto a María siendo una virgen, pues para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo y mediante el poder del Altísimo y al ser cubierta con su sombra, con su presencia, milagrosamente ella iba a concebir el Hijo de Dios. Entonces, ahora vamos a continuar a las preguntas de considerar. Vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? ¿Alguien quiere decirnos, tal vez en 10 palabras o menos, en 10 palabras o menos, alguien quiere darnos un resumen de qué se trata esta historia, por favor? Yo, profe. Ok, adelante. Sí, bueno, la historia se trata del cumplimiento de una profecía anunciada hace muchísimos años atrás y el Señor la cumplió. Perfecto, el Señor cumplió profecías de hace muchos años, muy bien. Y al leer esta parte de la Biblia, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Dónde hemos fracasado en nuestras vidas al revisar esta parte de la palabra de Dios? A veces yo pensando en este cántico de María, pensando en su canción, yo puedo identificar momentos en mi vida en que no he tenido la misma actitud que María, de agradecimiento y de aceptar la voluntad de Dios. También vemos un contraste, un contraste entre la reacción de Zacarías y la reacción de María, duda y confianza. Y a veces yo puedo ser más como Zacarías que María. Amelia, adelante. Bien, podemos ver que se puede confesar. Bueno, la gran mayoría de nosotros tiene duda, tiene miedo. Y frente a cualquier circunstancia estamos dudando si es de Dios, no es de Dios, Señor, ¿qué va a pasar? Tengo miedo, ¿cierto? Entonces, para mí es lo principal en que lo que podemos confesar es que no tenemos una plena confianza en el Señor. Entonces estamos dudando si es de Él, si no es de Él, pero justamente aquí es lo que nosotros debemos tener, es confianza. Y al tener ese miedo, ese temor, es falta de confianza, se llama la desconfianza. Sería todo. Sí, muy bien, gracias. Y a veces tenemos que usar la oración que se encuentra en Marcos de un padre, de un hijo, que este hijo fue poseído por demonios y él dice, Señor, yo creo, ayúdame mi incredulidad. A veces tenemos que confesar el pecado de dudar y pedirle a Dios fuerza y confianza. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Alexander, ¿nos puede ayudar con el amor de Dios en esta parte de la Biblia, por favor? ¿El amor de Dios? Sí, ¿dónde vemos el amor de Dios en Lucas capítulo 1? Sí. Pues veo de que Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, ¿no? Siempre Él ha querido lo mejor para nosotros y todo esto es un plan de Dios. Pues, no sé, veo en el enviar tal vez el ángel
María y ver también que Dios ve el corazón de María, un corazón dispuesto al Señor, dispuesto en agradecimiento, dispuesto, sometido a Él. Entonces veo que Dios pues ve el corazón de ella y ve el amor que tiene hacia Dios. ¿O cuál fue la pregunta que no le entendí Sí, bien? no, muy bien, Alexander, gracias. Simplemente aquí con esta pregunta, en esta sección, estamos tratando de identificar dónde vemos el amor de Dios, o para usar otras palabras, el evangelio, las buenas noticias. Y aquí vemos que Dios socorrió a su pueblo, se acordó de su misericordia y cumplió su promesa de mandar al Salvador esperado por miles de años. Entonces, poco después de que Adán y Eva se cayeron en el pecado, Dios prometió enviar un Salvador, y en esta parte, Él cumplió esta promesa. Vamos a continuar. Muchas gracias por su tiempo. A consolidar qué me enseña a Dios a pedir y hacer por gratitud a Él. Pues a confiar humildemente en sus promesas. Tenemos este gran ejemplo de María, de confiar en el Señor y en sus planes. También podemos pedirle a Dios que nos ayude a creer en su palabra, aun cuando no nos parezca lógica, o cuando algo parece imposible. Y la última pregunta de consolidar: ¿cuándo sería buena situación para compartir esta historia? Tal vez con los que no creen en lo imposible. Entonces vamos a continuar, vamos a cerrar, y no vamos a tomar 20 minutos, 5 minutos más y vamos a cerrar. Y entiendo que si alguien necesita salir por temas de trabajo, por otro compromiso, con mucha confianza, pueden hacerlo ustedes. Lo siento por demorar un poco, pero quiero cerrar hablando de Lucas. Hay 4 escritores de los evangelios: hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno tiene un estilo un poco diferente, un estilo de escribir, un enfoque diferente. Por ejemplo, Mateo escribió a los judíos. Entonces, Mateo menciona muchas de las profecías. Mateo usa mucho vocabulario de los judíos sin explicar estas palabras, estas costumbres. Entonces, su público fue los judíos. Marcos escribió a los romanos. Entonces, él presenta a Jesús como un rey, porque este concepto se caería muy bien a los romanos. A ellos les gustan los reyes, el poder. Entonces, vemos a Jesús como un rey en Marcos. En Juan se enfoca mucho en la divinidad de Jesús, porque Juan estaba escribiendo en un tiempo en que algunos dudaban la divinidad de Jesús. Entonces Juan se dedica a la divinidad. Y Lucas, ¿qué hace Lucas diferente? Pues primero, ¿quién era? Era médico, sabemos. Él él estuvo con Pablo en algunos de sus viajes misioneros, y también sabemos que escribió el libro de Hechos. Entonces, a veces podemos pensar en Lucas como la primera parte y Hechos como la segunda parte. Y dice en los primeros versículos de Lucas que él investigó todo muy bien para hacer un registro fiel. Entonces, a Lucas se dedica mucho a los detalles, y tenemos la historia del nacimiento de Jesús más completa aquí en Lucas, más detalles sobre su llegada, su nacimiento. Entonces, eso es todo para hoy. Muchas gracias a todos ustedes por
por ser parte de este curso, por participar, por pasar un poco de tiempo extra con nosotros hoy día. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre Lucas, sobre el anuncio de la llegada del Salvador? Pastor, Sí, adelante. sí, yo tenía una pregunta para usted porque la verdad que en muchos escritos aparece que la Virgen María y José tuvieron más hijos. Se mencionan varios nombres, 4, y 2 mujeres que no aparecen, dicen los nombres. ¿Qué tan de cierto? Porque se dice también que posiblemente sean hijos de José, propiamente de José, y que sean hermanastros de Jesús, ¿verdad? Pero la verdad que esto se lo preguntamos a usted porque sabemos que usted es muy informado sobre lo que nos va a contestar. Gracias, Ovidio. Sí, voy a tratar de contestar rápidamente y podemos hablar más también fuera de la clase. Pero sí, algunas iglesias enseñan que María nunca tenía otros hijos. Y algunas iglesias dicen que ella nunca tenía relaciones sexuales con Josué, con José. Y algunas otras iglesias enseñan que sí, después de Jesús, que ella y José, que ellos tenían otros hijos. Sabemos un poco más sobre la vida de María, según los evangelios, que José. No hay muchas cosas sobre José en los evangelios y algunos dicen que tal vez él murió. Y no sabemos por qué el Espíritu Santo no quiso incluir más detalles. Con respecto a esta pregunta de tener más hijos por la parte de María, hay partes de los evangelios que describen que mencionan los hermanos de Jesús. Pues los que están en contra de esta idea de que María tenía otros hijos dicen que, no, es que la descripción de los hermanos de Jesús en realidad es una referencia a sus primos. Pero, pues dice hermanos, no dice primos. Y también pensando en, al ver Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. Aquí tenemos la reacción de José después de recibir la noticia de un ángel de que María iba a dar la luz a Jesús, el Salvador prometido, porque José estaba pensando en divorciarse de María. Pero el ángel se le apareció a José y le dijo que no, María no fue infiel. Esto es parte del plan de Dios, es el Hijo de Dios. Vemos en capítulo 1, versículo 24-25 de Mateo, dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que se dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A la Biblia, el estilo de escribir de la Biblia en el griego y en el hebreo, a veces usa el verbo conocer también en sentido sexual al hablar en el contexto de matrimonio. Entonces aquí cuando dice no la conoció hasta que dio a luz, podemos asumir y tenemos que tener cuidado de asumir cosas al estudiar la Biblia, pero aquí se deja en claro más o menos, no la conoció hasta que dio a luz su hijo. Podemos asumir que sí, tenían un matrimonio normal después de que nació Jesús y que es muy probable que tenían otros hijos también. Sí, porque, pastor, en Marcos dice que
estando Jesús reunido, llegó la madre y sus hermanos a buscarle. Sí, sí. Entonces, eso es parte de los argumentos que se usan para justificar que tuvieron familia, pero la verdad que en eso sí no hemos profundizado y yo en lo personal estoy interesado en conocer, porque debemos de saber cosas que son importantes para enseñarle a la gente, porque si alguien le pregunta, lo deja en un problema porque no le puede responder. Sí, muy bien. Y si hay discusiones, debates, ella tenía más hijos o no. Y es la posición técnicamente de la Iglesia Católica Romana, que ella nunca tenía otros hijos y que ella nunca tenía relaciones sexuales. Pero este versículo de Mateo y también esta referencia de Marcos de los hermanos y también algunas otras partes de la Biblia, como los hermanos mismos de Jesús no lo creían en el principio. Al leer esas partes nos da la impresión, una impresión fuerte de que sí, ella tenía otros hijos después de Jesús. Pero sabemos que José no tuvo relaciones sexuales con ella antes del nacimiento para que no hubiera ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces vamos a cerrar aquí. La tarea para la próxima sería un segundo video y también leer Mateo, una parte de Mateo y una parte de Lucas. Y yo voy a compartir estas referencias bíblicas y también una pregunta para considerar en el grupo de WhatsApp. Y vamos a seguir, vamos a cerrar con una oración y despedirnos. Y si alguien quiere quedarse por un ratito más con una pregunta, con mucho gusto yo voy a estar aquí. Entonces vamos a orar. Oremos. Dios nuestro Salvador, gracias por las cosas maravillosas que has hecho y por todas las misericordias que nos has mostrado. Igual como estuviste con tu sierva María, que estés con todos nosotros durante nuestro curso y que estés con cada persona presente aquí y sus familias durante cada día de sus vidas, hasta que podamos cantar juntos tus alabanzas alrededor el trono de Jesús, tu Hijo, con todos los ángeles y todos los santos y todos los creyentes en el cielo para siempre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos en Cristo, y gracias por quedarse con nosotros por 1 hora y media. En el futuro yo voy a tratar de mantener el curso a 1 hora más o menos para respetar a sus horarios, pero muchas gracias por estar aquí para nuestra primera clase para estudiar la llegada del Salvador. Muchas bendiciones. Sigamos en contacto. Voy a poner la grabación en el grupo de WhatsApp y también voy a dejar la tarea ahí también en el grupo de WhatsApp. Muchas bendiciones a todos. Pastor, una preguntita Gracias, antes de... pastor, un gusto y agradecido con esta primera clase. Gracias. Gracias. Alexander, adelante. Pastor, qué pena. Tengo una pregunta. Sí, adelante. El bautismo es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buena pregunta. Según el mandato de Jesús en Mateo capítulo 28, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, Mateo 28, él dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos o bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en
en un bautismo en el Dios Trino y usando los nombres de las 3 personas divinas de la Sí. Trinidad. Sí. Ah, muy bien. Muchísimas Excelente. gracias por la aclaración. A Bueno. usted, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces voy a cerrar, si no hay algún otro comentario, si no hay otras preguntas, voy a Muchas cerrar. gracias, pastor. Ya no. Muchas gracias. Dios bendiga su vida y de mis compañeros que se han quedado. Chao a todos. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones, Amelia. Un gusto, pastor. Ovidio, un gran gusto escuchar su voz de nuevo. Muchas gracias. Flor, gracias por estar aquí. Y Islandine, muchas gracias y que Mucho todos... gusto. Que le vaya bien, pastor. Igualmente a todos los Igualmente, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. igualmente. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, Flor. Igualmente, muchas bendiciones y hasta pronto.